Ahora vamos a pasar a las preguntas. Tenemos algunas preguntas para Renzo y también para Gisela. A ver, Renzo, ¿cuánto tiempo promedio se demoran en implementar el sistema de facturación en una empresa que tiene 20 tiendas a nivel nacional y emite 85,000 comprobantes al mes? Voy a responder primero como PCE. Puede ser que esa implementación tome 1 mes y medio a 2. Yo siempre le explico al contribuyente que nosotros ya tenemos todo desarrollado. Es como tener bloques de Lego. Y de acuerdo a la especificación del cliente, junto con sus casuísticas de negocio, armamos los Legos. Entonces, más que todo el esfuerzo es del lado del cliente en la implementación. Nosotros lo que hacemos es acompañarlo durante el proyecto y guiarlos por donde tienen que ir para tener la certeza en la calidad de las pruebas. Si hablamos de OCE, eso es más rápido, porque ya ustedes están generando el archivo electrónico, el comprobante de pago, y lo que hay que enganchar es con nuestro sistema de validación. Eso, como lo puse en la lámina, puede tomar 1 semana o 2. Hemos tenido casos donde muy excepcional ha tomado más de 2 semanas por dificultades del lenguaje de programación. Esos son cosas muy técnicas que es difícil que yo me pueda anticipar y poner una regla para todos, ¿no? Pero como ha mencionado Vilma, nosotros tenemos el alto compromiso en siempre cruzar la extra milla y si es que hay problemas, ayudarlos hasta el final. Como les dije, hasta les ponemos un analista funcional para destrabarlos de los problemas que puedan haber, ¿no? Entonces, como PCE puede ser 1 mes y medio a 2 y como OCE entre 1 o 2 semanas, dependiendo de la complejidad del sistema y también los casos de negocio que se manejen. Otra para ti. Estás muy solicitado el día de hoy con las preguntas. ¿El OCE es responsable de los envíos correctos a SUNAT? ¿Cualquier infracción es asumido por ellos? Así es. Nosotros tenemos la responsabilidad de pasarlo dentro de 1 hora. Si no lo pasamos dentro de 1 hora, nos pueden aplicar sanción. De hecho, ya hay un proyecto de norma que debe estar saliendo publicado estas fechas próximas, donde ya se va a hablar de la sanción en el rol del OCE al no pasar la información a SUNAT. Esto en la industria está causando muchos problemas en algunos OCE, y por lo cual yo recalco que es muy importante preguntar cómo es que ustedes pueden controlar ese pase, ¿no? Para que finalmente su receptor pueda hacer las consultas en el portal de SUNAT. ¿Han tenido alguna empresa que haya tenido rechazos en SUNAT por un tema de la web? ¿Cuál ha sido la solución? Esa consulta está un poco mezclada, porque si es que están hablando de la emisión de la web desde SUNAT, esa nunca viaja a ningún OCE. Si es que hablan de una emisión del comprobante en la solución web que les mostré, que se llama Suite Online, esa, ustedes tienen la opción, si son principales contribuyentes, de conectarse a OCE. Por obligación tienen que estarlo hasta para el 1 de julio. Pero también podemos tener clientes que no están obligados y no quieren entrar al modelo OCE todavía, y la solución les permite la dualidad de trabajar con OCE o con SUNAT. Vamos a pasar un ratito a Gisela para que nos pueda responder algunas preguntas. ¿Cómo regula SUNAT a las OCE? ¿Cuánto tiempo de autorización y cómo hacen la renovación? ¿Hay alguna regulación a los precios que la OCE definen para sus clientes? Ya, en cuanto a la parte normativa, la resolución de superintendencia 117 del 2017 es la norma marco que regula todo el actuar de la OCE, los requisitos, las obligaciones que tiene. En el camino salieron otras normas donde ya se establecieron las sanciones. El proceso de homologación, como lo mencionaba Renzo, no es tan fácil como el de un PCE,
Más o menos cuando yo estaba en SUNAT demoraba pues unos 2 meses, ¿no, Renzo? Bueno, de hecho, TCI fue el primer OCE que obtuvo su certificado, pero se demoraron como 2 meses, 2 meses y medio. O sea, es un proceso muy riguroso porque piden un montón de casos, son temas de sistemas, entonces la SUNAT regula esa parte, regula el tema de las validaciones, o sea, no piensen que una vez que el OCE les valide el comprobante llega a SUNAT y SUNAT lo guarda directamente en sus bases de datos, no. SUNAT vuelve a validar nuevamente cada comprobante que recibe y compara contra lo que le validó el OCE. Al primer error que encuentre, al OCE le cae la multa. Y como mencionaba Renzo, es una multa por cada comprobante que encuentre con error. Entonces es súper riguroso porque también es un tema medio controversial. Entonces la SUNAT, como delega toda esa responsabilidad de dar el nacimiento a un comprobante de pago, es que su procedimiento de validación con el OCE es muy riguroso. No tiene facultad de regular los precios, ese es un tema de libre mercado, ¿no? Porque es un tema que escapa al ámbito tributario, al igual como en el caso de los PCs. Otra pregunta, Gisela, ¿por qué los contribuyentes están siendo obligados a contratar un OCE si SUNAT ha venido realizando la validación de forma gratuita y tienen un presupuesto por parte del Estado? Bueno, yo ahorita no estoy en SUNAT, así que no puedo dar la respuesta desde el lado de SUNAT, pero un poco como nació el OCE cuando yo estuve en SUNAT fue en la necesidad de la masificación. Si ustedes saben, al día de hoy hay más de 1,5 millones de contribuyentes. Eso multiplicándolo por comprobantes de pago que circulan en el mercado local es miles de millones. Y en ese momento, la alta dirección de ese momento vio la necesidad de tercerizar ese servicio de autorización, ¿no? Es un tema más que nada que fue relacionado a la masificación y una masificación en un corto plazo. Al día de hoy se ha obligado al grupo de empresas que mueve el mayor nivel de comprobantes en el mercado. No sabemos si esto se va a ir ampliando, pero en realidad también al margen de que si es obligatorio o no, es una alternativa que tiene el contribuyente de obtener una respuesta a su comprobante que puede ser más rápido porque efectivamente al OCE se le exige un 99.95% de nivel de servicios. SUNAT lamentablemente no necesariamente puede asegurar ese nivel de servicios porque, bueno, no hay tampoco ninguna norma que lo obligue, ¿no? Entonces, por el lado de ustedes, sí, al menos yendo a un OCE, tienen la facultad de presionar a un tercero que mínimo les tiene que dar ese servicio porque hay una norma que los obliga. A SUNAT en realidad cuando se cae la web y ahora que estoy desde el otro lado también he sido usuaria, a veces cuando emito mis comprobantes desde el portal, bueno, a veces se va y hay que esperar a que se restablezca el sistema, ¿no? Son opciones y decisiones que a veces toma la SUNAT para poder avanzar en el camino de la masificación. ¿Una base legal para guardar los documentos electrónicos, solo hacer backup? ¿Ya no es necesario guardar esta información? Claro, la norma actual sí exige la obligatoriedad de conservar el comprobante electrónico, es una norma que tiene rango de ley inclusive, pero hay una excepción. La excepción es justo si el contribuyente se va por el modelo OCE. Si se va por el modelo OCE, en ese caso, la SUNAT sustituye la obligación de la conservación de los comprobantes al contribuyente. Entonces, en tanto ustedes estén en modo PCE o modo facturación directa, a pesar que la SUNAT tiene el comprobante y eso es lo que vale y que el auditor no les va a pedir nunca el XML, igual ustedes tienen la obligación de la conservación. Pero si se van con OCE, ahí ya no pueden en extremo conservar nada, ya solo para fines internos y para el periodo que ustedes consideren necesario conservarlo. Seguimos. Renzo, una pregunta para ti. Ahí sí tienen el micro. ¿Cómo se protege la confidencialidad de los datos que envío a OCE? ¿Cómo es el proceso de instalación de OCE? Bueno, la seguridad de los datos nosotros lo protegemos a través de los procedimientos que hemos desarrollado gracias a la certificación del ISO de Seguridad de la Información que tenemos desde el año pasado. La seguridad siempre es un tema de personas. Nosotros podemos tener los sistemas más estrictos de seguridad, pero al final el nivel de confianza se le da a las personas. Y por eso nosotros creemos, más allá
de la inversión en tecnología para proteger el activo que es la información, creemos en también generar una cultura dentro de la organización para poder, más allá que cumplir extrínsecamente los procedimientos, sentir que la protección de la información es algo que debemos hacerlo, ¿no? Nosotros ya, como les dije, cumplimos en septiembre 27 años. Cuando empezamos el proyecto aduanero, también hubo recelo en que teníamos información de unos agentes de aduana, de otros agentes de carga, de agentes marítimos, como donde trabaja Kela, donde están los fletes, y había preocupación que se comparte la información. Pero en todos estos años que hemos dado servicios, nunca hemos tenido ninguna infidencia, ni tampoco algún juicio o algún problema que nos hayan llevado a Indecopi por alguna sospecha de compartir información, ¿no? Entonces, y esto ha sido antes de inclusive tener el ISO de seguridad. Entonces, nosotros ya sentíamos que desde que nació la empresa y el nombre Transporte Confidencial de Información denota un tema de seguridad, ya lo tenemos intrínseco en la cultura. Posteriormente lo hemos tenido que complementar con el ISO porque por un tema regulatorio, tanto como PCE teníamos que tenerlo este año. Y como OCE, a partir del segundo año que tú empiezas a operar, también tienes que tener este certificado. Entonces, para nosotros ya fue un complemento dentro de la cultura que nosotros teníamos en mantener la información debidamente resguardada. ¿Cuentan con un módulo de recepción y flujo de aprobaciones de facturas electrónicas de compra? Sí, de hecho es algo que no hemos mencionado en esta presentación porque queríamos enfocarnos bastante en OCE. Como proveedor de servicios electrónicos, en la suite de facturación tenemos el receptor. El receptor recibe los comprobantes, te los almacena 5 años, los valida automáticamente con el web service de validación que tiene SUNAT para saber que el comprobante es válido o no, que tiene CDR. Aquí es importante que si ese comprobante se validó con un OCE, el OCE le pase a SUNAT la información, porque aquí no me va a dejar mentir Vilma, una de sus preocupaciones era que si esos comprobantes que ella emitía no llegaban a SUNAT, las aseguradoras no le iban a pagar a ella. Y eso fue una gran preocupación que ella tuvo y tuve que ver lo necesario para que ella se sienta segura y se anime a pasarse al OCE y no pasaron esos problemas, ¿no? Entonces, nuevamente, ponerle énfasis en el pase a la información a SUNAT es muy importante como proveedor de servicios para que como receptor tú puedas validar ese comprobante. Tenemos flujos de aprobación que tú le cambias de estado al comprobante y lanza un correo. Entonces, con esto lo que esperamos es que de la parte de los receptores de facturas, tú siempre tienes que atender a tus proveedores porque quieren saber el estado de la factura. Al tú cambiar el estado y dispararles un correo, tú les estás informando del cambio del estado de la factura automáticamente, evitando así que, o minimizando las llamadas que ellos te puedan hacer para saber cuál es el estado de la factura. Un último ingrediente que le acabamos de agregar a nuestro receptor es que también tiene la capacidad de procesar los recibos de honorarios electrónicos, ¿ya? Así como que también te diferencia el documento que ha sido emitido si fuera una factura electrónica desde el portal de la SUNAT. Porque para aquellos que emiten recibos, empieza con E la numeración y el comprobante de pago también con E. Hemos tenido que aplicar un poco de inteligencia artificial al software para que separe el recibo de honorario del comprobante de pago, que es factura que se emite del portal. Entonces, cositas así le vamos agregando nosotros, y esta funcionalidad no estaba, sino que tenemos 2 o 3 clientes que lo querían, y es parte de la mejora continua. Justamente nuestro servicio es alquilarles el software. Nosotros no vendemos licencias, es suscripción, y en la suscripción hay que continuamente agregarle valor para que ustedes sientan que nosotros de alguna manera vamos más allá de los requerimientos básicos que pide SUNAT en cumplimiento y les tratamos de dar mayor valor. Gracias, Renzo. Gisela, acá hay una consulta de una persona de la sala. Dicen, sé que hay un proyecto de norma sobre las sanciones por incumplimiento de las OCE. Mi preocupación es, si SUNAT por cualquier motivo le retira la calificación, ¿cómo quedamos los contribuyentes? ¿Existe algún plan? ¿Sabes algo de eso?
Sí, lo que tengo entendido que se está trabajando es el proyecto de discrecionalidad que hay igual para los contribuyentes para la aplicación de sanciones, ¿no? O sea, las sanciones al OCE ya están dadas, porque eso inclusive es a nivel de código tributario. Lo que tiene que regular SUNAT es el tema de la discrecionalidad. O sea, imagino que SUNAT también está trabajando en eso porque la idea no… Hay sanciones que implica el cierre, ¿no? Y el cierre inclusive hasta por 2 o 3 años. Entonces, ahí imagino que SUNAT con el tema de la discrecionalidad va a ver también la frecuencia de las sanciones, ¿no? Me imagino pues que si cierra un OCE no es que de la noche a la mañana, ¿no? Va a haber un plazo para una migración y que los contribuyentes en ninguno de los casos se vean perjudicados. Es un tema que SUNAT seguramente lo está trabajando y seguramente Renzo, que participe en reuniones con, bueno, todos los socios con SUNAT, ahí les deben estar informando con frecuencia en cómo va el avance de esa norma. De ahí dicen, ¿cuándo se emitirán los DAE para las empresas del sistema financiero, los bancos? Claro, la norma de documento autorizado electrónico ya salió. Lo que hubo en el camino el año pasado fueron modificaciones, ¿no? Se ha postergado la obligación para la mayoría de estas entidades que no emiten ni factura ni boleta, sino otro comprobante que se llama documento autorizado. Los han postergado para el próximo año, pero a los bancos hay un grupo de operaciones que ya entrarían este año, ¿no? Pero son normas que todavía SUNAT las está ajustando porque son dirigidas a empresas que tienen casuísticas muy particulares. Sus operaciones no son las del común de los contribuyentes, por eso que seguramente les toma más tiempo en hacer la regulación. Renzo, como operador de servicios, TCI cuenta con una consulta de envío de manera masiva, quizás por rango de fechas, para no consultar comprobante por comprobante. Para el receptor solamente hay la consulta individual, que es lo que nos ha normado SUNAT que tengamos. Y ahí ha sido muy diligente la SUNAT e incluso pedirnos a nosotros los prototipos y darnos el guideline de cómo hacer la consulta. Como emisor, al no estar regulado y permitirnos dar espacio en crear valor, sí hemos creado una web donde uno se loguea y ahí sí uno puede, como emisor, hacer una consulta masiva en un rango de fechas, tomando en cuenta que como OCE nosotros solo podemos guardar 30 días la data, ¿ya? Entonces, 30 días atrás tú puedes visualizarla. De hecho, también estamos recogiendo ideas y pedidos de clientes donde quisieran que les demos un servicio adicional de resguardo, ¿no? Si bien es cierto, la norma de OCE los exime a ustedes de la responsabilidad de almacenar los comprobantes, algo que hemos aprendido en el negocio de aduanas por más de 20 años es que aduanas, a pesar de tener la DUA o el documento de embarque, a la gente de aduana le puede pedir un archivo del 2011. Y si la gente de aduana no lo tiene para refrendar y defenderse ante lo que la autoridad le está diciendo, ¿cómo podría ser su caso? Es decir, lo que le trato de decir es que es muy buena idea que SUNAT resguarde el comprobante por usted y les quite la responsabilidad. Pero, ¿qué instrumento tendrían ustedes para poder defenderse ante una consulta que SUNAT les hace de un comprobante hace 2 años? Si ustedes no lo están almacenando. Entonces, nosotros sí consideramos que hay espacio para crear valores agregados y darles como beneficio el hecho de que puedan grabar la data por más de 30 días, siempre y cuando ustedes acepten el tema de la privacidad de los datos. Hay un tipo de acuerdo que tendrían que aceptar para que podamos eso llevarlo a otro repositorio, porque inclusive funcionarios de SUNAT nos pueden pedir auditar nuestro sistema de OCE. Y si nos auditan, pues esa data histórica no debe estar ahí, debe estar en otra parte, ¿no? Entonces, esta información también permitiría en un futuro crear valores como darle analítica de los datos, y es un poco a donde queremos ir nosotros, ¿no? Una vez que entramos al análisis de los datos, también podemos aplicar un poco de inteligencia artificial y con eso ustedes podrían beneficiarse de que puedan tomar decisiones no tanto de manera intuitiva, sino porque la inteligencia artificial les permite conocer un poco más de información que actualmente ustedes no están viendo,
¿no? Y eso está usando la banca en el análisis de sus datos, la aseguradora también, y es lo que nosotros queremos desarrollar para la próxima década. Si se dan cuenta, faltan unos meses nomás para que se acabe el año y entramos al 2020, que para nosotros es la era de la analítica, la inteligencia artificial y también la oportunidad de desarrollar servicios de pagos, atándolos a la emisión de comprobantes de pago. Muchas gracias, Renzo. Por temas de tiempo han quedado algunas preguntas sin responder, las cuales van a ser respondidas enviadas a sus correos electrónicos a todas las personas que se han registrado. Agradecemos a Vilma, a Renzo, a Keila, a Ricardo y a Gisela por estar en este panel y responder las preguntas. Muchas gracias, realmente ha sido muy valioso escucharlos. Y bueno, vamos a proceder ahora al sorteo.